Ya, bueno, con todos desearles ante todo un feliz año, sí que este nuevo año que nos ha permitido pues Dios con su vida, con salud, empezarlo, que todos sus proyectos se vean plasmados con su esfuerzo y su dedicación, ¿no? Porque todo lo hacemos con eso, todo lo que querramos alcanzar lo hacemos con dedicación. Y ante todo pues que sea una de las metas de su carrera el poder aprobar también ese título, ¿sí? Y continuando, tengo que darles también un comunicado de parte del ingeniero Marlon Lamas, ¿sí? En el cual me indica, no sé si están aquí la mayoría, vaya que falte alguien, que el día viernes a las 8:30 de la noche van a tener una reunión por Zoom. El enlace les va a hacer llegar el ingeniero Marlon. Ya me imagino que tengan un grupo, no sé con él, pero les va a hacer llegar para que puedan ustedes coordinar su tiempo y puedan tener ese tiempo para poder tratar los temas relacionados en esa reunión, ¿sí? Ya. Y si alguien del grupo no está aquí, pues yo igual les voy a dejar un mensajito en el grupo, pero si no, que ustedes sean el portavoz, ¿no? Para que se puedan reunir, ¿sí? Para que les puedan comunicar. ¿Cómo les fue con la tarea que les dejé de los convenios? ¿Ya la realizaron? ¿Todavía no? ¿Sí han realizado la tarea o no? ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Sí, ya está realizada la tarea. Muy bien. Ya. Miren, en base a la tarea que ustedes realizaron, nosotros vamos a reforzar en esta noche lo que son los convenios internacionales de acuerdo a los temas que yo les di, ¿ya? Que son los que se van a tratar. Ya ustedes con su tarea vamos a ir reforzando en los contenidos, ¿sí? Dentro de los tratados y convenios internacionales, como ustedes pueden observar aquí en estos mapas, están conformados ciertos países, porque no todos los países están unidos eh, para estos convenios. Si ustedes ven los mapas, la mayoría de países, ¿en dónde están concentrados? En América Latina, por lo que alcanza a ver. En América Latina, ¿ya? Y en sus consultas está, ¿no es cierto?, que ustedes pudieron ver que varios países se repiten en algunos convenios, ¿ya? Y de hecho Ecuador está en la mayoría de esos convenios. Como también podemos observar que en la parte de en la parte europea también, ¿no es cierto?, hay un cierto número. Entonces, estos tratados, sí se me escucha bien, ¿no? Sí, sí se lo escucha. Allá, porque Yo lo les- que veo que se están saliendo y entrando algunos estudiantes, digo, de pronto el internet. Entonces, miren, está conformado por un número determinado de firmas de naciones, es decir, de algunos países que lo conforman. Y en ello, pues, hay un depósito de instrumentos de ratificación de un determinado número de naciones, es decir, objetivos en común en lo cual cada país debe dar un cumplimiento y un seguimiento. ¿Qué es lo que nosotros hoy en día vemos? Cambios climáticos, contaminación. Observamos también incluso muchas enfermedades. Entonces, todo esto lo vamos a ir revisando de acuerdo pues a cada convenio. Cuando los estados han aceptado un tratado y ha entrado en vigor por acto de ratificación, ¿sí? Estos tienen que reunirse periódicamente, conferencias de las partes, ya que sus siglas, como lo indica aquí, es COP. Ecuador es signatario de casi todos los acuerdos internacionales de medio ambiente.
y su cumplimiento es obligatorio. Miren, estos tratados se realizan de una forma legal, para lo cual se debe cumplir con los objetivos que dice cada tratado y que cada país tiene una responsabilidad. Porque hoy en día, ¿cuál será el problema que tenemos? Hablo de mundial porque está todos los países, ¿no? ¿Cuál es el problema que hoy en día estamos viviendo? Problema ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hoy en día nosotros podemos observar o lo palpamos ya? La El, contaminación, Ya contaminación, ¿qué más? el- el calentamiento global. Calentamiento global, Calentamiento global. cambios climáticos, ¿no es cierto? En conclusión, cambios climáticos que hoy en día estamos viviendo. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Una emergencia eléctrica, no llovía, sequía total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las mismas acciones como ser humanos hemos logrado que esté pasando eso. Entonces, miren lo indispensable de poder hacer también los pequeños cambios desde las casas, ¿no? Y es así que tenemos ese primer convenio de Basilia, que es un movimiento transfronterizo de, para lo que es mitigar o poder eh, tratar lo que son los desechos peligrosos. A ver, ¿quién me puede dar características de este convenio que consultó en su tarea? Y el que no pueda hablar, escríbalo en el chat. El tema del convenio de Basilia es proteger la salud humana y el medio ambiente en efectos adversos resultantes de la generación. Este ejemplo en la alimentación y los desechos peligrosos. Ya, ¿no es cierto? Entonces, el poder, miren, nosotros hoy en día, la alimentación, específicamente ya hablamos de que ya hay químicos, ¿no es cierto? De que hay fertilizantes mismos que se utilizan para poder, pues, tener estos alimentos. Entonces, específicamente en este convenio, se trata de proteger lo que es la salud humana, de reducir, ¿no es cierto?, en parte lo que son desechos peligrosos, eh, utilizar incluso también los químicos, ¿ya? Entonces, este es un movimiento transfronterizo en donde están, como les decía, como en el mapa, por lo general se repiten estos pocos países en la mayoría de estos convenios, ¿ya? De igual manera, ustedes pudieron haber, eh, observar en su tarea, en su consulta, que los países se repetían en algunos convenios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto específicamente? Disminuir, ¿no es cierto? Cuidar principalmente lo que es la salud humana y disminuir lo que son desechos peligrosos, la utilización e incluso miren cómo poderlos eh, tratar, porque acuérdense que todo eso es contaminación, ¿ya? Y el protocolo de Montreal, a ver, vamos a ver con los estudiantes que tengo aquí. Lenin Pontón. ¿De qué se trata el protocolo de Montreal? No, Jason.
Según lo que consulté o investigué sobre lo que es el protocolo de Montreal, su objetivo principal es la eliminación progresiva de sustancias que agotan la capa de ozono. ¿Ya? ¿Y cuáles, por ejemplo, cuándo se está agotando la capa de ozono? Cuando hay contaminación de industrias, ¿no es cierto? Cuando hay la contaminación, incluso hablamos de que cuando hay un derramamiento incluso de petróleo, ¿no es cierto? Todo esto que causa un efecto invernadero y contamina la capa de ozono, es decir, el aire prácticamente. ¿Ya? ¿Qué más contamina? Por ejemplo, los buses, que incluso, miren, en algunos países ya vehículo que esté emitiendo, ¿no es cierto?, gases, em, ya no puede estar en circulación. Pero lo contrario que pasa a lo mejor en países todavía de Latinoamérica. La Convención de Ramsar, Darío Alulima. ¿Qué dirá la Convención de Ramsar? Dice conservación de humedales. ¿Dónde encontramos estos humedales? Elvis Maldonado. Los humedales los encontramos en las cordilleras. Pienso yo que son muy útiles porque ayudan a la conservación de las fuentes hídricas del agua. ¿Ya? Entonces, este convenio lo que hace es querer proteger esas fuentes hídricas, los humedales. Ya. Y al proteger las fuentes híbridas, ¿qué estamos también protegiendo? Protegiendo el medio ambiente, protegiéndonos a nosotros mismos que de algo muy importante que con el tiempo, según lo que se escucha en las noticias, que después de 50 años no tendremos agua. Entonces, al proteger eso, pues estamos aumentando el tiempo, digamos, el tiempo de la utilidad del agua, el tiempo de agua, de las fuentes hídricas. Muy bien. Y específicamente, miren cuántas especies también hay, ¿no es cierto? Entonces, todo va de la mano. El poder cuidar eh, los diferentes hábitats eh, y que a la final, pues, nos vamos nosotros como seres humanos, pues, también a beneficiar, si nosotros también cuidamos. Luego tenemos el convenio de diversidad biológica. ¿Qué nos implica este convenio? A ver, Estefanía. No, Alejandro. El pasado 3 de Aló, ¿sí me enero, escucha? tras caer de Sí, un vagón de un tren de carga. Ya, En la ciudad de Puerto la Rico, en diversidad Colombia, biológica México. es fomentar lo sostenible de los recursos naturales, o sea, de lo, este, lo, el ecosistema, para proteger el ecosistema y las especies. Salió de su casa, ubicada en la isla Trinidad. ya. Todos los ecosistemas terrestres, acuáticos, marítimos, ¿no? Cuidar lo que es la tierra. Imagínense cuántas especies, por ejemplo, si hablamos de diversidad biológica, estamos hablando de seres como, por ejemplo, los hongos, ¿no es cierto? Estamos hablando de especies también vegetales. Entonces, estos convenios lo que tratan es de proteger. Si ustedes ven las imágenes aquí, ¿qué vemos nosotros? Miren cuántas especies se han extinguido, por ejemplo, porque no hubo, ¿no me escucha? ¿Se le Sí, corta? lo que no ha habido es el uso responsable de cada de empresas o el uso de químicos. Tantas cosas que hoy en día, aparte de la tecnología también, que aunque parezca mentira, la creación de más plantas nucleares ha hecho que estas especies también se extingan en su entorno, sí, alrededor. También la contaminación de agua, también la disminución y la tala de árboles
son bastantes cosas que se han disminuido por la misma, se podría decir la misma ambición de la humanidad. Así es. Gracias, Carlos. ¿Sí me escuchan tal vez o está intercortado? Sí, se le escucha claro. Ah, ya, porque me escriben que no me escuchan. Miren, gracias, Carlos Aporte. Y es así, o sea, el ser humano, como estamos en constante evolución y estamos en crecimiento y hoy en día con la tecnología mucho más, queremos más, ¿no es cierto? Pero no nos damos cuenta que hay un impacto en el medio ambiente. Miren, hoy por hoy podemos decir en el Ecuador que ya especies del cóndor, ¿hay todavía o ya no hay? Según los estudios todavía hay, pero ya son muy escasos. ¿No es cierto? E incluso solamente a lo mejor machos que ya no hay, pues, porque acuérdense que tiene que haber una reproducción. Entonces, miren, son especies que se van a ir extinguiendo. ¿Pero por qué? Porque nosotros no hemos cuidado como tal nuestros medios ambientes. Entonces, miren, de eso se trata, de que ustedes puedan ver, miren, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. ¿Cuánta gente se dedica al contrabando? ¿Cuánta gente se dedica a la caza de especies? Entonces, miren, hay que realmente hacer conciencia de lo que tenemos. Y como siempre lo digo, pensar en qué vamos a dejar a las futuras generaciones. Porque ustedes el día de mañana, algunos tendrán nietos, hijos. Entonces, hay que hacer también esa conciencia, ¿no? Luego tenemos lo que son las Convención CITES, que es el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, lo que acabamos de tratar. ¿Qué objetivos tiene este convenio, Gabriel Martínez? Todavía no hacen la tarea que les dejé hasta el 8, tal vez. No han hecho. Doctora, ingeniera, buenas noches. Javier Samaniego. Sobre ahorita lo que acaba de mencionar sobre la tarea, em, estaba revisando, ¿qué es para me parece que decía para el otro mes, para febrero, No les creo. Dios mío, ya y voy a para cambiar el configuraciones. 6 de Sí, febrero, me parece que era, o algo así, no recuerdo bien exactamente el día, pero es para febrero, me pensaba yo, justamente quería preguntarle eso. Es, Disculpe. era para el 6 de sí, que enero. está la fecha para febrero. Yo sí la hice, pero está para febrero la fecha Es para de el la tarea. es del 6 de enero. Si ya en febrero a lo mejor iniciamos el otro bimestre. Ya voy a cambiar. Les voy a dejar hasta el 8, pero porque de ahí no, seguramente me equivoco. Ay, Dios mío, perdónenme, pero es para este mes, ¿ya? Entonces, este convenio, gracias por la observación, chicos. Miren, que nosotros vemos ya, incluso en México, no sé si han escuchado ustedes que ya hay una zona desértica prácticamente, de certificación. El suelo ha perdido sus propiedades y ya es una parte en donde, miren, me parece que es Nuevo León, que yo estaba leyendo una noticia que decía que ya hay una zona desértica, que incluso la gente ha tenido que emigrar ya a otros lugares porque no hay agua. Y a ustedes les consta con lo que acabamos nosotros de pasar el año pasado, que sin agua, porque yo digo, a lo mejor podemos vivir sin electricidad de pronto o ya sin el internet que tanto nos ha costado, pero miren el agua, sin podernos alimentar, sin podernos dar un baño, sin poder tener nuestra ropa limpia, ¿ya? Entonces, miren, va a pasar en algún momento de que eh, es, van a existir zonas desérticas en algunos lugares donde, miren, había agua. Entonces, justamente estos convenios son de luchar contra la desertificación. Luego tenemos el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué es lo que hoy los países están trabajando arduamente en mitigar o disminuir lo que tenemos ahora consecuencias del cambio climático? Polos derritiéndose, miren, Polo Norte, que a lo mejor decíamos, ¿cuándo nos íbamos a imaginar eso? Por el mismo calentamiento global que existe.
especies como los osos polares, que también se habla de que, de que a lo mejor en los próximos años se puedan extinguir, ¿ya? Porque el calentamiento, pues obviamente no es que solo hablamos solo del Ecuador, sino a nivel de todo el mundo. Entonces, este convenio marco de Naciones Unidas es sobre cambios climáticos. Y el protocolo de Darío, dígame. Bueno, dentro de este protocolo, se trata de concientizar a las industrias acerca de limitar y reducir la contaminación de gases para el medio ambiente. Gracias, Darío. Sí, específicamente, miren, ¿cuántas industrias emiten, ¿no es cierto?, gases tóxicos, ¿no? Por nosotros yo les digo, miren, aquí en Catamayo, si bien es cierto, es que hay dos partes. Eso sí quisiera que lo analicemos aquí un poquito. Ya le doy el paso, Carlos. Hay dos situaciones con la industria. Que hay desarrollo, miren, hay desarrollo, hay crecimiento económico, fuentes de trabajo, etcétera. Pero ya viene la otra parte que no se cuida el medio ambiente. Acá nosotros tenemos un ingenio Monterrey, y si los que son de aquí de Catamayo lo deben saber, pero ¿cómo se obtiene el azúcar? Quemando la caña para que luego sea procesada. Imagínense, esa quema de caña, ¿cuánta contaminación produce dentro del entorno? ¿Ya? Ahora, y ustedes dirán, pues bueno, a lo mejor la mejor solución es de que el ingenio mejor no esté. No puede ser la mejor solución porque hay economía. Lo que ya digo yo se pueden optar es por nuevas formas de procesar esa materia prima. Ahora sí, Carlos, cuéntenos. Yo estaba trabajando en un proyecto sobre eficiencia energética y también el uso de la eliminación sería de gases, como acaba de mencionar el compañero. Es verdad que el Ecuador, más que todo el país ahora, hoy en día, será por regla internacional que se le ha solicitado también a este ingenio la eliminación de ciertos monóxido de carbono, creo que más no recuerdo. Y como usted dice, sí, es verdad, bueno, yo trabajo en una empresa donde que genera electricidad y todo esto se ha llevado como combustible el bagazo, no sé, ya que usted mencionó al ingenio Monterrey, entonces se ha hecho eso y le han pedido como regla que tengan lavadores de gases. Es algo que sí había, pero también ha habido tecnología que, como bien dice, hay ciertos elementos, equipos que también elimina, como que tiene pues se podría decir, hace un trabajo más eficaz en esos lavados de gas. También tengo entendido, también he estado involucrado en proyectos sobre este que habla de la contaminación del medio ambiente, también en las quemas de caña. Acá en este ingenio se podría decir que por tradición la quemaba. Y esto ha causado malestares a la población, la ceniza, el humo y también, como se podría decir, las especies que viven a su alrededor, las aves, los insectos, podría decirse los roedores, que son también como conejos y demás especies. Todo eso se ha ido perdiendo bastante por acá y en eso han trabajado también, se podría decir, la parte medio ambiente, creo que le llaman acá un departamento y se ha reducido bastante esa quema, más que todo en ciertos lugares que están más cercanos más que toda la población. Y es verdad, una empresa donde sea, creo que sí va a ganar siempre la empresa porque son, digámoslo así, son medios sostenibles económicamente. En bastantes, digámoslo así, en familias también se podría decir que es el uso también de la tecnología. Y es por eso que más o menos tengo algo comprendo sobre esto que usted estaba mencionando y todos los convenios que he revisado está casi ligado o podría decir conformado lo que está siguiendo esta empresa. Y qué bueno que usted más que todo nos aclare y de qué nomás a qué de todo esto como quien dice a tener un concepto claro de lo que está sucediendo hoy en día y es verdad, la concientización de muchas empresas
han visto más allá que sus ambiciones a lo que es el cuidado del medio ambiente. Así es. Gracias, Carlos, por su aporte. Miren, de pronto, ¿por qué ahora nosotros tomamos conciencia o ya hay normativas, ya hay leyes? Porque mucho antes las empresas no veían eso. Incluso creo que ni nosotros mismos, cuando hablábamos de un reciclaje. Yo desde que me acuerdo, la basura iba toda al mismo lugar, papeles y todo, una sola. Hoy en día, por lo que ya hay diferentes consecuencias, es lo que podemos observar. Y específicamente, como Carlos tocó el tema de que ya hay nuevas prácticas, es porque ya se establecen a través del Ministerio del Medio Ambiente normas ISO que están relacionadas con el medio ambiente y que las industrias deben cumplir, ¿ya? Deben ya ir cumpliendo. Entonces, ¿qué significan esas normas? De que yo pueda tener una tecnología adecuada, de que yo esté tratando esos desechos o residuos de una manera adecuada, porque si no todo va a los ríos y todo es una contaminación. Y que a la final en algunos lugares, por ejemplo, no hay una calidad de agua, ¿no es cierto?, que vaya a los hogares. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la parte del lago Agrio, la parte amazónica, nos podemos dar cuenta de que incluso el agua es súper ya mala por toda la contaminación que hay, ¿ya? Darío, coméntenos que usted pidió participar. Es algo que usted quería, justamente usted aclaró sobre las normas ISO. Obviamente que toda industria tiene que cumplir esas normas, pero las industrias no las cumplen, no se rigen a las políticas que piden las normas ISO. Simplemente, como dijo el compañero, son solo a su ambición y tratan por conveniencia a ellos. Y tampoco podemos obligar a esas industrias que cierren porque obviamente son fuentes de trabajo que brindan a muchas personas. Gracias, Darío. Sí, pero ¿saben por qué no hay hay esta creación de normas? Pero ya depende, ¿no es cierto?, de las leyes establecidas de cada país. ¿Por qué no se llega a un cumplimiento? Porque hay intereses de por medio. Miren, empresas o permisos ambientales que no deberían darse y por todo, bueno, el sistema que tenemos dentro del Ecuador, ¿qué pasa? Los autoriza. Hay. Entonces no hay cumplimiento de leyes y eso es lo que prácticamente fallan o se podría decir no en la mayor parte de Latinoamérica o de Sudamérica, porque siempre como estamos con esta ola de corrupción, que no les digo, no solo hablamos del Ecuador, sino también de otros países. Y imagínense, si no se cuenta con la norma ISO ya del año, es decir, que yo la tenga actualizada, no se debería dar paso, miren, ni siquiera a lo mejor funcionamiento de la compañía. Pero como hay este tipo de excepciones, la compañía sigue funcionando. Miren, vehículos, que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, buses que ya no deberían estar circulando, pero que están, miren, con su revisión, con sus matrícula al día, etcétera, etcétera, y están funcionando. ¿Por qué? Porque hay también intereses de por medio. Miren, y ahí es donde se viene las barreras que hay de entrada o de salida de las empresas. Si ustedes, o no sé si han escuchado el término de monopolio, ¿qué significa? Una sola empresa que tiene el poder en el mercado. Yo les hablo, por ejemplo, aquí de una empresa de TV Cable particular. ¿Por qué ustedes dirán y por qué no hay otra empresa como tal? Porque como ya es un monopolio, hay intereses de por medio, no dan permisos a que pueda ingresar la competencia u otra empresa que le haga competencia a esta otra empresa que está. Entonces, ¿qué pasa con la empresa de TV Cable? Ellos cobran el valor que ellos deciden, el servicio, les comento, bueno, los canales, a mi parecer, no son tan buenos. Bueno, yo no tengo TV Cable, pero mi abuelita sí por un canal que le gusta. Pero ustedes vieran, son como 70, creo que o más de 70 canales, pero que a partir del 50 o 30, no sé, bueno, voy a poner un ejemplo, del 50 ya no funciona, no hay claridad de ninguno. Mire, sin embargo, el precio es el mismo,
por el servicio brindado. Entonces, ahí ya vienen también, ¿no es cierto? Yo siempre digo, bueno, en los mercados se llaman barreras de entrada y salida de industrias. Como hay una barrera que los gobiernos centrales, en este caso los gobiernos seccionales, me impiden que yo como empresa nueva ingrese. ¿Por qué? Porque a lo mejor costos de permisos elevados, con lo que yo no pueda competir con la empresa que está vigente. ¿Ya? Entonces, ahí ya hay pues un poco también de regularización del mercado, que ustedes saben depende mucho, porque si hubiera una ley, una regularización que dijeran, a ver, esta empresa no está brindando los servicios que debería hacer, para lo cual nosotros como consumidores estamos pagando, entonces ahí vienen un poco también el de aplicar la ley, de que hay ciertos requisitos, pero que como no se dan el cumplimiento. Luego nosotros tenemos el protocolo de Kioto. ¿Qué significa este protocolo? Ya como todos están encaminados, como les decía, a lo que es el medio ambiente, este protocolo se encarga también de lo que es proteger de la misma manera lo que son efectos gas invernadero, proteger, por ejemplo, lo que es la contaminación de la capa de ozono, etcétera. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay relación, ¿no? Pero algunos están conformados entre unos países con otros y no todos los países, digamos, están aquí en el protocolo de Kioto o en la otra también que habla del protocolo de Montreal, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder mitigar los efectos gas invernadero? Que estábamos hablando justamente, ¿no es cierto?, de lo que es la industria. Porque aparte, dense cuenta, cuando hay contaminación del medio ambiente o del aire, ¿qué pasa? Nuestro sistema respiratorio también se va a ver afectado, porque nosotros es la calidad de aire que estamos respirando. Ahora, la cumbre del milenio y los objetivos del milenio, específicamente, ¿cuáles son? Ustedes se han de escuchar que dicen en la cumbre realizada, por lo general, bueno, sabe ser en Centroamérica, bueno, se reúnen, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son estos objetivos del milenio que se trataron en esta cumbre? ¿Ya? Que están establecidos desde 1990 hasta el 2015 y son 8 objetivos con 21 metas. Si nosotros vemos aquí los objetivos, ¿qué dice? El primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Una de los gobiernos que tienen que garantizar en cada uno de sus países disminuir lo que es la pobreza extrema y el hambre. Miren, hay mucha gente que sobrevive con $1 diario, si es que llamamos sobrevivir, por la extrema pobreza que se vive en los países. Educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, miren. Y eso, ¿cómo ustedes dirán? Y bueno, yo cómo sé que hay estos datos? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos me permite brindar o me brinda esta información, porque acuérdense, como yo sé cuando hay una persona, un bebé o un no avanzó a nacer porque a lo mejor se enfermó por casos de salud, de pobreza, ahí hay un acta de nacido no vivo, ¿no? Entonces, em, se van levantando datos. Entonces, en cada país hay no sé si se llamará de igual manera en todos los países, pero hay estadísticas para ser más claros. Entonces ustedes dicen, ¿y por qué los gobiernos o por qué los candidatos de turno nos han ofrecido algunas cosas? ¿Qué nos dicen? Erradicar la pobreza, que nos qué, ¿por qué? Hay datos que nos dicen que del 2023 al 2024 aumentó o disminuyó. ¿Ya? Entonces, ¿qué se trata? De que esos objetivos con 21 metas, ¿no es cierto?, se puedan ir controlando, disminuyendo y sobre todo, que se pueda también creando leyes, porque no es nomás así, miren, cuántas campañas o antes, por ejemplo, no se oía a lo mejor para el tiempo de nuestros padres, ¿no? No se oía de pronto de métodos anticonceptivos, porque ya pues también intervenía un poco lo de la religión y todo eso, pero hoy en día es necesario. Miren, ya hoy en día las familias optan por 2 hijos, 3 hijos, ya no más, lo que antes eran 9, 10, ¿no es cierto? Miren, ahora hay
situaciones que sí o sí, incluso la papá, mamá tienen que trabajar para poder, pues, tener una vida digna o por lo menos cómoda, ¿no? Mejorar la salud de la maternidad. Miren, cuánta es desnutrición o cuántos gestantes a veces no se pueden alimentar o no pueden incluso llevar controles periódicos. Avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. ¿Ya? Acuérdense que en este, por ejemplo, fue en algún momento una de si hablábamos del COVID, antes, ¿no es cierto?, era uno de los temas que cuánta gente moría por el VIH porque no se trataba o no había como hoy en día ya tratamientos. Miren, por eso es que también la ciencia va avanzando. Y yo digo, no es que es del todo mal lo que avance la tecnología o la ciencia, pero siempre y cuando la podamos hacer para el beneficio de todos y no más bien que eso cause eh, impacto o consecuencias en otras situaciones. Asegurar un medio ambiente sano y seguro. Lograr una sociedad global para el desarrollo. Estos objetivos, para poder dar el cumplimiento, hay 21 metas que se deben lograr para poder mitigar. Y como ustedes ven aquí, hay una lista. Yo de igual manera voy a dejar las diapositivas. No sé si ustedes vieron, por cada unidad están las diapositivas para que ustedes puedan ir también repasando, puedan ya prepararse para lo que es la evaluación, ¿ya? Miren, entonces, ¿qué es lo que implican estas metas? Si estos son los 8 objetivos, hay metas, ¿no es cierto?, que me van a permitir mitigar, disminuir, reducir, como ustedes a lo mejor lo entiendan, y estas metas tengo que cumplirlas, porque toda meta que se propone, ¿qué se debe hacer uno? ¿Se las cumple o no se las cumple? Hay que cumplirlas. ¿Cierto? Y para ello se establecen metas, miren, de los objetivos del milenio. ¿Qué dice? Reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos menores a $1.25 al día. Alcanzar empleo pleno, productivo y decente para todos. Reducir a la mitad la proporción de personas que padecen de hambre. ¿Ya? Por eso es que ya hablamos aquí ya de números. Ya podemos decir que lo vamos a reducir a la mitad, conociendo, porque yo no les puedo decir, esto es unas metas, habla a nivel global, pero ya debe ir el enfoque a cada país. Por eso es que les digo que las estadísticas existen. Si yo hablo de que de los 18 millones de ecuatorianos, 5 millones, o bueno, tal vez exagero, 1 millón de personas padecen de hambre, ¿qué significa reducir a la mitad? Es decir, que yo tendría que tener medio millón de personas que no están ya padeciendo de hambre. Y entonces por eso es que vamos a las estadísticas. Esto hablamos en términos general, pero cada país maneja sus propias estadísticas. Y si usted en algún momento quiere ver, quiere analizar, le gusta, está con la curiosidad, vaya al Instituto de Estadísticas y Censos y va a encontrar toda la información. El Banco Central también, que le permite ver desde la inflación, ¿ya? Cómo estuvo la inflación en diciembre, en octubre del 2024, cómo está en comparación para enero del 2025, o cómo está avanzando, ¿no? Entonces, todo eso lo pueden encontrar. ¿Qué más tenemos? Asegurar que niños y niñas terminen el ciclo completo de la enseñanza primaria. No sé si ustedes se acuerdan de un programa de alfabetización que hubo porque ¿qué pasaba? No muchas personas terminaron sus estudios secundarios, primarios, mire. Y entonces se va avanzando de acuerdo a la realidad que vive cada país. Eliminar la desigualdad de género en la enseñanza. Reducir a 2/3 la mortalidad de niños menores a 5 años, porque el principal era la desnutrición. Reducir un 75% la mortalidad materna, ¿ya? Porque a veces no había, creo que para hacer los controles y bueno, situaciones que cada hogar, miren, es diferente. Por eso yo digo, desde el lugar en donde uno está, es bendecido, a comparación de pronto con otras familias que no tienen trabajo, que no pueden acceder a estudios, no pueden mandar a sus hijos. Entonces, no nos quejemos de lo que cada uno tenemos, más bien seamos agradecidos porque
No todos como ustedes están aquí pueden estar estudiando, miren. Así que no lo desaprovechen, aprovechen lo que el tiempo, yo siempre les digo a mis estudiantes, pasa pero volando. Cuando ustedes acordaron, terminando su quinto ciclo y graduándose. Y siempre hay obstáculos, yo no digo que no, pero a esos hay que irlos venciendo. Así que los invito a que ustedes puedan aprovechar este tiempo que ustedes también se están dando, que de sus familias y que lo puedan culminar con éxito a este primer ciclo. Entonces, miren, dentro de estas 21 metas, ¿qué más tenemos? Haber reducido y ralentizado considerablemente la pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Políticas, Programa Nacional de Reducir la pérdida de recursos naturales, haber detenido y comenzado a reducir la propagación de VIH, ¿ya? Entonces, todas estas metas van a permitirme a mí que yo pueda, ¿no es cierto?, tener una mejor calidad de vida, que yo pueda tener acceso a los diferentes servicios, que yo pueda, que pueda desenvolverme en un ambiente sano, como lo indica uno de los objetivos, ¿no es cierto?, del milenio. Preguntas hasta aquí. Preguntas. En realidad, ingeniera, muy clara la clase, me parece muy interesante, pero vivimos en un país, lamentablemente, donde la corrupción reina, ¿no? Tenemos nuestro oriente, somos un país muy rico en minerales, muy rico en biodiversidad, en flora, en fauna, en altísimas cosas, pero somos muy pobres intelectualmente en nuestros representantes políticos. Mire el Oriente como está devastado, realmente todo el Oriente devastado con minería ilegal, pero como usted bien lo manifestó, es de la persona que más dinero pone, vaya el permiso, sin normas, sin reglas, sin ninguna medida de seguridad, de contaminación al ambiente, al agua, a los ríos, las fuentes hídricas, no cuidamos absolutamente nada. Entonces, estamos en este país en donde es muy complicado que las cosas se solucionen. Todos los objetivos que están ahí se los ve que son planteados hasta el 2020. Eh, a las masas, a la gente adinerada, a la gente que tiene ese tipo de cosas, pues no les interesa a la sociedad, ¿no? Les interesa enriquecerse ellos y el resto es suficiente. Esa opinión podría darla yo como personal. Y gracias por la clase, ingeniero. Así es, Elvis. Lamentablemente está toda una corrupción que yo digo hasta como que salpica, ¿no? Y que cuánto de hoy en día, o sea, tenemos que trabajar en valores en nuestra familia, en nuestros hijos, porque miren, a la final, eh, como que nos sumamos, ¿no? Como lo dice Elvis, y que incluso ahora a veces el reclamar o el es como que de pronto nos da un poco de temor, ¿no? Pero yo siempre digo que el cambio o las situaciones hay que hacerlas también desde la parte en donde estamos, que si bien es cierto, a lo mejor no podemos cambiar la corrupción que estamos viviendo, que el país, cómo está. Miren, se vienen unas elecciones y yo en lo personal les digo, no hay candidato a la final que represente. Si creo que vamos a seguir de lo mismo, prácticamente. Se tenía una esperanza con un plan Fénix, aunque bueno, tal vez de pronto 18 meses, poco tiempo para hablarlo, ¿no? Pero imagínense cómo se han venido dando las cosas. En lo personal, todavía no tengo un candidato por el cual decidir sí. Y de hecho, yo creo que no sé si a todos les pasen, como que no hay mucha opción tampoco. Y es lo que pasa en la mayoría de gobiernos, incluso seccionales, de que porque no gane el que siempre ha venido de pronto haciendo sus perjuicios y todo, pues a votar por el que le haga la contra. Es lo que ha pasado, al menos acá. Y específicamente yo digo, bueno, hagamos la partecita que nos corresponde, de que si yo pueda reciclar en mi casa, de que si yo pueda cuidar los recursos que como tal en mi casa tengo, no dejar la llave abierta, ocupar el agua, o sea, porque yo digo, a la final va a ser eso retribuido. Ahí ya la parte nuestra viene, como les digo, y de sobre todo de crear los valores también dentro de la familia,
poder conservar todo eso, porque sí es indispensable. Miren, hoy en día está perdiéndose todo eso. Entonces, ya cosas que antes como que no se las veía, hoy en día pues nos parece hasta normal. Carlos, cuéntenos. Oiga, disculpe, me parece curioso este último tema. Fíjese que yo no hace muchos días leí un pedazo de un artículo, un párrafo se podría decir, donde que hablaban de que los ecuatorianos, generalizaba prácticamente el país, donde que decía que para sobresalir a la sociedad o sobresalir económicamente tenía que hacer daño al resto de los ecuatorianos. Me parecía curioso, pero viéndolo de una manera parecía que tenía razón y era de un resumen en Europa que se lo había realizado. Entonces, daba también a entender que las industrias tenían, como quien dice, no tenían podría decirse así, la utilización de un recurso no responsable y tampoco que garantizaba a las nuevas generaciones, como usted lo había mencionado, que no era sostenible más que todo. Entonces, lo que dijo el compañero es verdad también sobre la Amazonía y toda la diversidad que hay en este país. Nos trataban de que nosotros la política hacía que nuestras vidas, o sea, que nuestras vidas no sea de una manera, digamos así, que para tener la educación que usted nos estaba hablando, el nivel de educación, perdón. Entonces, daba a entender eso, que el ecuatoriano mismo hace daño al ecuatoriano, prácticamente como quien dice, como usted decía, monopolizando. Aquí la mayoría de los políticos casi no son ecuatorianos, si nos ponemos a ver. En su mayoría son extranjeros que se vinieron y se radicaron aquí en el país. Entonces nos daban a entender que un ecuatoriano vende a otro ecuatoriano. Y eso es lo que para mí me da pena que todo el mundo se dé cuenta y la mayoría de nosotros ecuatorianos se podría decir que no. Y simplemente seguimos como quien dice usted, como usted dijo, quizás por ser simpatizante o simpatizar en cierto círculo político. Y qué pena que no tenga así, de verdad. Gracias, Carlos. Sí. Y ahora incluso hasta por el temor, miren, la inseguridad de que ahora usted no sabe si puede decir una palabra porque mañana, o sea, hasta ese punto estamos ahora, miren, de cuidarnos, ¿no? Bueno, quedamos hasta ahí y como les digo, hagamos esa pequeña parte que nos corresponde a nosotros, cuidemos el medio ambiente, porque si nosotros cuidamos, yo estoy segura que va a haber esa retribución. ¿De quién? De Dios, porque a lo mejor quienes externamente estén o gobiernos, no. Pero si nosotros hacemos ese pequeño cuidado, sembrar una planta, cuidar, no contaminar playas, miren cuánta gente deja, o sea, sin conciencia, basura botada. O sea, seamos esta pequeña partecita de nosotros empezar, desde la casa, a hacer esas pequeñas acciones, ¿no? Entonces, como yo les digo, siempre va a ser retribuido y ya a lo mejor no de los demás, sino de Dios para los que son creyentes. Bueno, quedamos hasta ahí. Dios mediante, me parece que mañana tenemos también, entonces culminamos con esta parte de los convenios y tratados. Y luego les dejo las diapositivas y voy a cambiar la fecha de la tarea. Es hasta el 8 de enero, les voy a dejar ya para que lo vayan haciendo quienes no han realizado. Y no se olviden de la reunión del día viernes a las 8:30 con el ingeniero Marlon, que es lo que me ha pedido que les comunique. Él les va a hacer llegar el enlace. Y los que no estén aquí, por favor, si tienen un grupo donde a lo mejor están todos, pásense el comunicado, ¿sí? Muchas gracias y que tengan un excelente resto de la noche. Nos vemos mañana. Gracias, ingeniera. Hasta mañana. Gracias,